Para hablar del sector energético me acompaña en esta mesa de trabajo la maestra Rosanetti Barrios Beltrán. Ella es experta en energía y extitular de la Unidad de Políticas de Transformación Industrial de la Secretaría de Energía. Rosanetti, bienvenida. Hola, un gusto. Gracias. Gracias. Quisiera hablar un poco de lo que ha pasado esta semana, porque ha habido mucha controversia con el tema de los gasoductos, pero el otorgamiento de contratos para construir gasoductos y operarlos, eso viene de antes de la reforma energética, ¿no? Justamente antes del cambio del modelo y al principio del sexenio anterior, pero me parece, y te agradezco mucho esta oportunidad para tratar de explicar al auditorio de qué se trató esto de los gasoductos. Entre 2010 y 2013 tuvimos una serie de cortes en el suministro de gas. Eso se le llamaban alertas críticas. El daño a la economía fue enorme. Banxico calculó el tamaño del daño a la economía por estos cortes imprevistos de gas y lo estimó en el 0.3% del PIB. Entonces, había que hacer algo rápidamente. La producción de gas empezó a caer en el 2008 de una manera alarmante y la demanda nunca bajó, mucho apoyado, por supuesto, por la generación eléctrica, que es el usuario más importante de gas natural. Entonces, llegó un momento en que nos encontramos en un problema serio. Ya no había infraestructura suficiente para atender la demanda con gas importado. Por lo tanto, en el sexenio anterior se tomó una decisión muy trascendente. Tenemos que construir gasoductos y además tenemos que construir la suficiente capacidad para que el país no vuelva a caer en alertas, que no se vuelva a interrumpir el suministro. Y así es como se planean estos gasoductos, en donde quien firma los contratos efectivamente se requería tener un contrato de largo plazo, porque son varios miles de millones de dólares en los 6,000 kilómetros de gasoductos que se construyeron o que están en este proceso. Por lo tanto, se requiere un contrato de largo plazo con una entidad que le represente una garantía financiera suficiente a la empresa que va a estar financiando esa infraestructura. Y en ese momento, el principal demandante, insisto, de gas natural es electricidad, era la CFE, y por eso se toma esa decisión. Porque la CFE estaba migrando también, de alguna manera, su proceso de generación para usar o depender menos de combustóleo, que es un combustible pues más caro, más contaminante también. Mucho más caro. Y usar más el gas natural, pero no lo tenemos porque se cayó la producción y había que importarla. Importamos, ¿qué? ¿Como el 80%? Más o menos el 80% del consumo, digamos, y no incluyendo Pemex, y el 60% incluyendo Pemex. Es un porcentaje muy alto. Muy alto. Ahora, tenemos que importar. Se importa tanto gas natural como gasolinas. ¿Cuál es la razón por la que hay algunos gasoductos detenidos? 7 se dijo esta semana. Las empresas señaladas no los pueden operar. Son 7, efectivamente, 4 de los cuales son gasoductos planeados para atender la zona golfo del país, donde no había, antes del sexenio anterior, un solo kilómetro de gasoducto. La zona occidente del país, por lo tanto, no tenía forma de hacerse el gas natural. Y los otros 3 son gasoductos que afectan de alguna manera el consumo del lado del Golfo hasta el centro. Entonces, aquí ha habido una serie, son diferentes problemáticas, muchas tienen que ver con una percepción, digamos, de ciertos grupos sociales de afectación a sus intereses. Ha habido una serie de manifestaciones en ese sentido y se llegó a un extremo, un caso específico, que lo voy a mencionar porque salió a la luz en esta semana, en donde se llegó incluso a desenterrar una fracción del tubo en Sonora. Entonces, estas son causas que, desde el punto de vista legal, se trata de fuerza mayor. Y aquí me voy a atrever a plantear en la mesa la enorme oportunidad que tiene este gobierno con esta credibilidad única de resolver el tema. Este gobierno, me parece a mí, tiene la suficiente capacidad para atender la duda que pudiera tener los grupos sociales que están impidiendo que se concreten estas obras, y eso nos va a permitir como país disminuir
el costo de la electricidad, porque efectivamente hoy seguimos dependiendo de combustóleo, de diésel. Muy en particular voy a destacar la problemática que tiene la península de Yucatán y todo el occidente, que si en el occidente no hay disponibilidad de gas si no es con estos gasoductos. En la península de Yucatán, y eso se observa en los precios de la electricidad en el mercado mayorista, el nodo más caro sigue siendo Mérida. ¿Por qué? Porque ahí primero es una zona con un crecimiento económico importante. Claro. Después es una zona, digamos, muy rica en recursos naturales. Sí. Y la electricidad que está generando se hace fundamentalmente con combustóleo y diésel. Entonces tenemos costos elevados y un impacto ecológico relevante. El gasoducto marino que va a conectar con el ducto del Senagas va a permitir llevar gas natural a la península de Yucatán. Pero este tipo de señales preocupan sin duda a los mercados sobre si esto va a ocurrir. Y hay otro elemento importante que también afecta a la península. Cuando este gobierno decide suspender las licitaciones de las líneas de transmisión que permitían llevar la energía verde generada en Oaxaca hacia la península, entonces también deja a la península sin esa opción de tener acceso a una energía limpia producida en Oaxaca. Por lo tanto, el factor de riesgo que hoy tiene la península de Yucatán de no poder atender, ya no digamos un crecimiento en la demanda actual es muy elevado. Entonces, yo creo que vale mucho la pena quitar de la mesa cualquier, digamos, elemento de sesgo político para hacer este tipo de análisis, claro. Y evaluar con pesos y centavos cuánto le representa al país el generar electricidad con gas natural, primero, versus el generarla con combustóleo y diésel. Solo por el puro costo, estamos hablando que el combustóleo cuesta más o menos 3 veces el gas natural y el diésel unas 5 veces el gas natural. Mucho más caro. El impacto en la economía, en la ecología, digamos, sí. Sobre todo, insisto, en la península de Yucatán. Y voy a seguir insistiendo en el tema, en la posibilidad que tiene este gobierno tan fuerte de resolver el problema. La industria para crecer también le conviene quemar gas natural en vez de combustóleo. Sabemos que este gobierno tiene un interés legítimo y plausible de impulsar el desarrollo del país. El gas natural es un detonador económico. Entonces vale mucho la pena, insisto, hacer estos análisis objetivos para entender la importancia del gas. ¿Podríamos decir que en materia energética el reto está ahí, en el tema de gas natural? Sin lugar a la duda. ¿Por qué? Bueno, hay otro elemento que no mencioné. El gas natural lo podemos clasificar en 2 tipos. Uno, el gas natural seco, que es el que usamos normalmente como combustible, y el otro, el gas que viene asociado con el petróleo, que trae líquidos o condensados del gas. Y esos líquidos tienen un valor muy importante, muy, muy importante, porque es materia prima para la petroquímica. Cuando México pierde su capacidad de producción de gas asociado, le implicó un golpe muy importante a la industria petroquímica. La solución inmediata, pues eventualmente puede ser empezar a importar ya de manera masiva líquidos del gas. Pero eso no es una solución estructural para un país que tiene los recursos y que están allá abajo. Por lo tanto, es muy importante que nuestro país aproveche sus reservas de gas asociado y de esta manera pueda sustituir en el tiempo la importación que estamos llevando a cabo de gas seco, sí, pero también de proveer a la industria petroquímica de la materia prima que tanto necesita. Entonces, esto no es sustituible con importaciones, digamos, por lo tanto, la alerta del sistema energético mexicano está en el gas, sin duda. Bien, maestra Rosanetti Barrios, muchísimas gracias por haber estado aquí. Creo que ha sido muy clara la explicación y estaremos consultándola más adelante. Gracias.